Bienvenidas a Pese lo que pese, el podcast que habla sobre el camino de la aceptación corporal y la relación que nosotras, las mujeres, tenemos con nuestro cuerpo. Somos 2 psicólogas y una nutricionista especialistas en conducta alimentaria, pero sobre todo somos 3 amigas queriendo abrir conversaciones sobre las experiencias con nuestro cuerpo, la sociedad y la comida. Buscamos que con este podcast te cuestiones tus autoexigencias, te reveles las presiones sociales acerca del cuerpo, que empieces a estar consciente de lo que tu cuerpo y mente realmente necesitan y sepas disfrutar de la vida plenamente, pese lo que pese. Porque la mochila de no aceptarnos como somos es demasiado pesada. Bueno, estamos acá con una invitada especial. Estamos muy contentas de recibirla hoy. Es una psiquiatra maravillosa y una amiga que ambas valoramos muchísimo. Yael Valdés. Qué bueno que puedes estar aquí hoy con nosotras para hablar de un tema tan importante como es los trastornos de la conducta alimentaria en la consulta psiquiátrica. Bienvenida. Gracias por venir, Gallita. Gracias, Domi y Nico, por la invitación. Qué lindo verlas acá también. Me encanta, se siente como muy en casa, ¿no? Muy, muy en casa. Sí. Es verdad. Bueno, como hemos ya hablado en diferentes podcasts, hemos visto que todo indica que los trastornos de la conducta alimentaria y los problemas de imagen corporal han ido aumentando en el tiempo y no sé, ¿qué piensas tú en consulta psiquiátrica también? ¿Notas esto? ¿Qué opinas tú? Cuéntanos. En líneas generales, sí he visto que ha habido un aumento importante. Es verdad también que la población con la que suelo trabajar yo, además, que son muchos consultantes con desregulación emocional, etcétera, aunque cada vez se ha ido ampliando un poquito más, pero son consultantes con los cuales hay mayor comorbilidad de TCA. Sin embargo, si nos basamos solamente, por ejemplo, en estadística o hace poco salió noticia también en El Comercio, sí hay evidencia, más allá de la consulta psiquiátrica, donde sí le he visto que hay un aumento, ¿no?, de los trastornos de conducta alimentaria. La prevalencia ahorita a nivel mundial en mujeres es del 8%, en hombres del 2%, que es un montón. O sea, 1 de cada 10 personas es muchísimo. Yo cuando leí eso me puse a pensar y dije, wow, ¿cuántos éramos en mi salón, en mi promoción, por ejemplo? Claro. ¿No? Ya 120, ok, por lo menos 12 o 13 tienen un TCA, ¿no? Dije, es muchísimo, es muchísimo. Y bueno, y acá en Perú hace poco justo salió esta noticia que me pareció súper impactante, donde el MINSA estaba reportando que habían aumentado los trastornos de conducta alimentaria, sobre todo en la infancia, en un 300% en los últimos 5 años, que me pareció como alarmante, ¿no? Sobre todo entre los 12 y 17 años. Y creo que lo que más me sacaba era porque desde tan chicos, ¿no? Y eso creo que ustedes también que ven temas de TCA entienden por qué. Sí, son varios factores, ¿no? Redes sociales, más exposición. Bueno, la pandemia también jugó un rol bastante importante, ¿no? Entre otras. Y Aita, cuéntanos, ¿qué es la imagen corporal y por qué es importante para la salud mental? Tienen hay un montón de preguntas. Me encanta. Sí, ¿qué es la imagen corporal? La imagen corporal es en realidad un poco la representación que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Esa es la imagen corporal. Y la imagen corporal se va creando, en realidad, se va formando a lo largo de la vida, porque va a depender también mucho del entorno, del ambiente, de los eventos vividos también durante la vida, traumas también pueden jugar un factor importante. Otro factor también es el propio desarrollo, o sea, como seres humanos vamos cambiando, vamos creciendo, infancia, ¿no? Pubertad, adolescencia, adultez, no sé, en mi caso, por ejemplo, también embarazo, claro. Y ahí los 30, 35, cerca de 40 están saliendo arrugas. Entonces, en general, la imagen corporal es esto, es la percepción que tiene uno sobre uno mismo, ¿no? En base a... Sí. No, sí, tal cual. Y lo que dices, estos cambios que también vemos desde las áreas que influyen en nuestro proceso de desarrollo, ¿no? Como hoy estamos zambullidos en redes, estamos zambullidos, o sea, y por eso el dato que dabas hace un rato, que es algo alarmante. De alguna manera vemos que los adolescentes y los peques están como más metidos en una cultura pesocentrista, en una cultura que te invita a juzgar y a también como cuestionarte esa imagen corporal cada rato. Constantemente, constantemente. O sea, desde la publicidad, los comentarios entre los amigos,
las bromas, entre comillas, o insultos que antes eran más comunes, pero que siguen siendo usuales al día de hoy, las personas que uno sigue en redes sociales, las cosas que te aparecen por el algoritmo, que a veces, claro, el algoritmo va probando, entonces por ahí que sí te aparece algo que ni siquiera estabas buscando, ¿no? Pero luego sale. Y todo eso obviamente va fomentando a que desde una edad mucho más temprana se vaya consumiendo toda esa información, porque es una realidad que los niños cada vez desde más chiquitos están con una pantalla o con acceso a no sé, al internet, a las redes, a todo más, o sea, más rápido, ¿no? Justo veía el otro día un consultante que estuvo en mi colegio también y claro, con los privilegios que trae estar en un colegio privado acá, ¿no? Y me dice, sí, te voy a contar lo que hay en el cole. Y me sacó un iPad. Y le dije, ¿es tuyo? No, nos lo da el colegio. Y le dije, ¿qué? Me dijo, sí, a todos nos dan un iPad. Y le dije, ¿me estás bromeando? Le dije, en mi época escribías con pluma porque si no hasta te tachaban la tarea y ahorita tú tienes un iPad. Entonces, y se los dan desde no sé qué grado. Entonces, realmente el contacto con la tecnología y el internet es inmediato. Inmediato. O sea, solo un clic, ¿no? Y están ahí. No, y de hecho, tú como mamá también, o sea, justo veníamos y por ahí hablábamos un poco de cómo controlabas las pantallas, ¿no? Y es como de lunes a viernes, ¿no? Viernes ya pueden ser como un poco más libres, ¿no? Pero esto no siempre se presenta, ya sea porque los papás están como ocupados, trabajando, o porque hay como probablemente como mucho menos límites, justo hablamos de los límites flexibles en el podcast anterior. Pero de alguna manera, qué importante es esto, ¿no? Y justo volviendo al tema de los trastornos de la conducta alimentaria, creo que tenemos varios pacientes en común. Muchísimos. Y quisiera que no fuera así. ¿Por qué? Porque de alguna manera creo que es doloroso ver cómo este trastorno avanza de una manera invisible y genera tantas repercusiones, ¿no? Sí, en todo nivel, ¿no? Sí. Es social, físico, mental, emocional, en todas las áreas de la vida de una persona. Es doloroso. Y cómo, o desde tu rol como psiquiatra, ¿qué significa para ti acompañar a una persona con un trastorno de la conducta alimentaria? Y muchas veces hay esta famosa, pienso como famosa pregunta de, ¿hay un tratamiento específico para un trastorno de la conducta alimentaria? Justamente eso te iba a decir, que creo que una de las cosas más duras, o para mí como psiquiatra más frustrante y de repente para ustedes como terapeutas también, en el acompañamiento de una persona con un trastorno de conducta alimentaria, es que no podría decir que es completamente transversal a la vida, pero es algo que dura mucho, ¿no? Que está muy presente de alguna manera. Y si bien puede haber una remisión, muchas veces quedan estos como pensamientos, ¿no? En la puerta trasera, aparecen. Entonces, es sumamente doloroso porque nadie desea tener un trastorno de conducta alimentaria. De la misma manera que nadie desea tener cualquier enfermedad o cualquier tema de salud mental. Entonces, acompañar a alguien en un proceso que es doloroso y que al mismo tiempo sabes que hay que seguir trabajando de manera constante, es duro, ¿no? Es triste, pero también es muy reconfortante, ¿no? Porque justamente creo que en salud mental en general hay este tipo de, pacientes, entre comillas, consultantes, como quieras, clientes, como querramos llamarlo, que algunas personas a veces no quieren ver, ¿no? Y son muchas veces aquellas personas con diagnósticos que son para manejar menos fáciles, entre comillas, o sea, para los psiquiatras, por ejemplo, esos que no se van rápido con una pastilla, ¿no? Entonces eso nadie quiere ver muchas veces en psiquiatría, o sea, ese trastorno de la conducta alimentaria que requiere un acompañamiento, de mucha validación, de mucha lectura, de entender el entorno, de ver a la familia, de buscar estrategias, de conversar con el nutricionista, con el internista, con el terapeuta. Eso no quieren ver los psiquiatras, ¿no? Muchas veces, porque es más fácil solo dar una pastilla y vamos a ver que desaparezca el síntoma. Entonces, si hay un tratamiento, que hablábamos de eso también, no es que haya una pastilla para el trastorno de conducta alimentaria, así como hay una pastilla para la depresión. No existe, ¿no? En realidad, lo que muchas veces se trata de manejar en el trastorno de conducta alimentaria es un poco el síntoma que aparece, ¿no? Si es la ansiedad, por ejemplo, ya sea por querer restringir o la ansiedad por querer comer, si manejamos en todo caso la depresión por estar, digamos, padeciendo con trastorno de conducta alimentaria,
manejamos de repente la impulsividad, en el caso de los atracones, manejamos en el trastorno dismórfico corporal, que muchas veces hay mucha relación con pensamientos obsesivos, tratamos de manejar más bien eso, y eso, ¿no? No es que hay un tratamiento específico para el TCA, sino es cómo tú te amoldas al consultante, ¿no? Cómo tú te amoldas a las necesidades de la persona. Y creo que varias veces me quedo con esto que decías, qué valioso, ¿no? Porque desde ahí es como, no hay un tratamiento para TCA específicamente. No. Y eso también es como un limitante, pero a la par esto que dices de que muchas veces nos han dicho, creo que a las 3, como están pisando un terreno que nadie quiere ir, sí. ¿no? O sea, un terreno en el que sí, o sea, hay dificultades que presentan los consultantes que realmente toman un proceso bastante más extenso, el poder como contribuir a que haya más libertad mental. Sí. ¿No? Y a mí eso me llama un montón la atención porque yo digo, quienes decidimos trabajar en salud mental, o sea, desde mi experiencia, por ejemplo, ¿no? Cuando yo en medicina decidí psiquiatría como especialidad, sabía que iba a trabajar con personas, ¿no? Y las personas, hoy también llamados individuos, se llaman así porque son individuales, no existe uno igual a otro. Entonces, cuando tú, ¿qué es lo que a mí me fascinaba? Claro. Porque cada vez que veo un consultante siento que estoy... Un mundo. Exacto, un mundo, una nueva película, una historia, un nuevo reto, como me ilusiona, ¿no? Sí, sí. Entonces, chévere. Cuando hay que ver a alguien con un TCA o a lo que iba, cuando vas a trabajar con salud mental es eso, vas a trabajar con un individuo, con una persona, con una historia, ¿no? No con un órgano que funciona de una u otra manera. Entonces el tratamiento... Un contexto. Exacto, el tratamiento va a eso, ¿no? Es un tratamiento contextual. A veces piensan que el tratamiento para el TCA es un tratamiento para engordar a los pacientes, o, ¿no? Es con esa palabra, además. ¿No? Sí, no. Eso de engordar, ¿no? ¿Cómo te topas con esto en consulta, no? Cuando de repente vienen, porque son mitos, ¿no? O no sé, tal vez hay ciertos fármacos que hacen que uno suba de peso. ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso? Sí, todos los fármacos... O que inhiben también. También inhiben el apetito. Ajá. Hay de todo. O sea, todos los fármacos, desde los antihistamínicos, los analgésicos, los antibióticos e incluso los psicofármacos, que usamos en psiquiatría, tienen efectos adversos. Desde el que me tomo porque tengo una alergia. Entonces, cuando uno acepta recibir un tratamiento psiquiátrico, sabe que hay efectos secundarios, ¿no? El tema creo que es la comunicación que hay con el psiquiatra, con tu médico, ¿no? Estas son las alternativas, estos son los efectos adversos, ¿no es cierto? Entonces, y esto es lo que cuesta también, ojo, porque uno de los primeros, o sea, hay muchos motivos de abandono en salud mental en la farmacología, y es efectos adversos y accesibilidad. Costo, básicamente. Esas son las dos causas principales por las cuales las personas dejan el tratamiento psiquiátrico. Entonces, cuando tú inicias un tratamiento psiquiátrico, y sobre todo con una persona de TCA, es, a ver, ¿cuál es la realidad? ¿No? ¿Cuál es tu miedo frente a la medicación? Hay personas que te van a decir, mi miedo es subir de peso, per se. Otras que te van a decir, mi miedo es... no sé, bajar de peso incluso porque no puedo comer. Hay otras que te van a decir, mi miedo es perder el apetito sexual porque me han dicho que no voy a tener orgasmos. La libido. La libido, claro, mi miedo es lo que fuese, ¿no? Y en el TCA se ve eso. Y en base a eso uno elige el tratamiento. Porque creo que el tratamiento del psiquiatra no es ni adelgazar ni engordar al paciente. Es aliviarlo en los síntomas que generan malestar por el TCA, ¿no? Tal cual. Es eso. Y creo que eso se confunde mucho, quizás no tanto por los mismos pacientes, se me ocurre, pero también por la familia, ¿no? Como haga que esta medicación haga que coma, ¿no? Sí. O sea, realmente no funciona así, ¿no? Y también, no lo sé, como estos miedos, y quisiéramos como ir un poquito más ahí, cómo estos miedos realmente interfieren con que haya una adherencia con el tratamiento, como que notas desde el miedo, si tomo esto me va a engordar, cómo lo llevas, cómo lo manejas, qué ha pasado. Sí, pasa un montón, ¿no? Y más creo que en los pacientes que tienen TCA, ¿no? Porque, de hecho, parte de los trastornos de conducta alimentaria tiene que hacer con estos pensamientos más obsesivos en general, ¿no? O esta dificultad para controlar, al final, lo que se ingiere, cómo se ingiere o cómo me veo. Entonces, yo en realidad lo abordo, me siento con el consultante y conversar. Hemos tenido nosotras
¿no? Casos bastante complejos y donde el temor justamente a aumentar esos números en la balanza hacen que quieran abandonar el tratamiento. Muchas veces lo que hago es sentarme con la computadora y decirles, mira, estas son las opciones, mostrarles tablas con evidencia, cuáles son los fármacos que aumentan de peso, cuáles son los que no. Dentro de esto tenemos este abanico de opciones. Probamos con este primero, probamos con el otro, y que sepan que mi intención es ayudar, porque esa es la realidad. No es darles un peso adicional o malograrles la vida o hacer lo que el papá quiere o el familiar quiere, sino como qué es lo que ellos necesitan, ¿no? Exacto, porque hay este mito en terapia también, ¿no? Que lo primero que yo les digo a mis consultantes es como que nadie te quiere engordar, ¿no? Acá es como la adherencia al tratamiento, creo que tanto en psiquiatría como en consulta de psicoterapia, el compromiso es lo más importante, ¿no? El compromiso y el vínculo también. El vínculo, imagino que, no sé, pasa por mi mente que en psiquiatría también hay mucha como omisión de información, puede pasar de, sí, tomé el fármaco y no lo tomé, y eso tiene un gran impacto también en el tratamiento, ¿no? Obvio. ¿Cómo lo manejas? Obvio. Ahí hablamos del vínculo, justamente. Sí. Porque si yo no tengo un buen vínculo con mi consultante, o sea, no tengo por seguro que jamás me voy a enterar, ¿no? Entonces, lo primero, como en terapia, en realidad, es establecer un buen vínculo. Yo, por lo general, tengo primero varias sesiones con los consultantes para armar una historia lo más completa posible, y en esas 3 consultas también se va creando un vínculo, vas entendiendo los miedos, vas entendiendo más o menos los patrones de la persona, ¿no? Como por dónde puedes ir, por aquí, por allá. Y ahí vas definiendo, ¿no? Y preguntando. Creo que antes lo veía, creo, como un problema, ahora lo veo como algo positivo, y es, yo soy como bastante estructurada en muchas cosas y como tengo una guía muy clara de lo que tengo que hacer. Nico se ríe, pero sí, eso sí. Creo Entonces, que es un problema el ser tan cercanas acá. O un beneficio. También, sí, es un beneficio. Y algo que a mí me ayuda un montón es que yo tengo una estructura también bastante clara muchas veces de cómo llevar las sesiones. Y hay cosas que pregunto sí o sí. Pregunto Genial. y repregunto. Y no me olvido de preguntar, o sea, desde ¿tomaste la medicación? Sí, no, ok. ¿Cuántos días no la tomaste después? Y a veces dicen, bueno, 3. Ya, ok, ¿fueron 3 o 10? Y ya se ríen, ya no sé. No, solo 3. O pucha, sí, fueron como 10. Ya. ¿Qué días que notaste? No sé qué. Y a través de la psicoeducación también. ¿Qué pasa si la dejas de tomar? ¿Qué pasa si no la tomas? ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? ¿Cuánto menos? Y es eso, es hablando, preguntando y que realmente te importe, pues, ¿no? Porque si no... Sí, si no, exacto. Tal cual, creo que es un mundo y creo que así como la psicoterapia, yo no sé qué opinas tú, Yayita, pero el tema de trabajar interdisciplinarmente, o sea, creo que ese es un ancla a tierra, por lo menos para nosotras las terapeutas, y creo que en un proceso en equipo hemos visto como muchos mejores resultados a el tratamiento, a la adherencia al tratamiento farmacológico, así como a la psicoterapia, ¿no? Sí, y no trabajar en soledad. En algunos momentos me ha tocado trabajar sola, sin médico psiquiatra, sin nutricionista, y ha sido devastador y los resultados no han sido efectivos. ¿Cómo lo ves tú? Tal cual. O sea, así funciona. Y creo que sobre todo en temas como los TCAs que sí requieren de un manejo multidisciplinario. O sea, en salud mental en general lo que vas a necesitar básicamente es un psiquiatra y un terapeuta. Pero en el TCA requiere de mucho más, ¿no? Y en efecto tiene que haber, creo yo, una comunicación similar, un objetivo similar de las personas que están trabajando y sí un contacto constante para poder alinear objetivos, ¿no? De lo contrario no hay mejora, porque uno jala por acá, el otro jala por allá, lo que le cuenta a uno no llega a otro y no funciona, ¿no? Creo que el trabajo en equipo en general es como gold standard, decíamos en medicina, como lo ideal para este tipo de trastornos, ¿no? Tal cual. Queríamos salir un poquito este campo que hemos visto investigaciones, también sabemos que has visto investigaciones de la alexitimia, el trastorno del espectro autista y la imagen corporal. ¿Qué opinas? ¿Lo ves en consulta? Sí, bueno, la alexitimia es esta dificultad que hay para reconocer las emociones, ¿no? Y el autismo en realidad antes se veía como un trastorno, en realidad lo que es
una neurodivergencia, ¿no? Es una manera de procesar la información de manera distinta, no es una enfermedad per se, ¿no? Exacto. Entonces, pero la lexitimia sí es algo que aparece mucho en el autismo. Esta dificultad justamente para entender qué estoy sintiendo, ¿no? Qué estoy sintiendo, qué estoy notando, qué necesito. Y otro de los síntomas como muy comunes que también hay en el TEA es la dismorfia. Esto aparece mucho además también por las dificultades que se generan en general, pero las dificultades que se generan en lo que es socialización, la búsqueda de aceptación, porque hay esta sensación de no encajar, ¿no? De rareza desde ser chicos. Y eso obviamente se traslada también al cuerpo, ¿no? Entonces, si hablamos de alexitimia y dismorfia corporal y TEA, definitivamente hay una relación entre los tres, ¿no? Y creo que muchas veces perdemos de vista evaluar si hay un TEA ahí cuando hablamos específicamente de un trastorno en la conducta alimentaria. Y qué importante, porque no cuántas veces... de vista, sí. Exacto, o sea, hay muchísima comorbilidad en cuanto a las personas que tienen un TCA, un posible TEA también. O sea, sí. Justo, y parte de la rigidez también surge de esto, ¿no? Sí, leí un artículo que se los compartí a las dos, que lo voy a dejar en descripción cuando saquemos este podcast, que eres una psiquiatra, una terapeuta muy, muy conocida que le decía a sus pacientes, lamento mucho no haberme dado cuenta, se me eriza la piel, de no haberme dado cuenta de que había un TEA en pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, no pasar por alto esto, ¿no? Un diagnóstico correcto, un diagnóstico genuino y un diagnóstico de corazón, ¿no? Sí, tal cual, porque el abordaje también va a ir hacia otra dirección totalmente. Y si perdemos de vista eso, o sea, definitivamente he visto que mi práctica clínica es otra cosa. O sea... Sí, es duro eso que dices, Nico, porque es real, ¿no? Es súper real. A ti se te eriza la piel y a mí me da ganas de llorar. Porque es verdad. Hay muchos factores predisponentes para los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Desde el entorno familiar, ya vimos, como la comunidad, la sociedad, la genética también, pero también mucho la personalidad, ¿no? Y se dan en los dos extremos de biotemperamento, ya sabemos, hacia el descontrol y hacia el sobrecontrol. En ambos casos puede haber trastornos de conducta alimentaria. Si nos vamos más hacia la desregulación, muchas veces más los trastornos por atracones, ¿no? Si nos vamos más al sobrecontrol, aparece mucho más el tema de dismorfia, de anorexia, de restricción de ciertos alimentos, de control. Y si hablamos justamente de este extremo, ¿no? De esta necesidad de perfección, de control, reglas. Es verdad, cada vez más encontramos personas en el espectro autista. Sí. Y creo que si esto no sucedía antes, era porque había este concepto erróneo, y creo que viene también de la mano con la poca información y el poco interés que siempre se hablaba de la salud mental, de imaginarse al autista como, no sé, dos extremos. O el niño que juega en la esquina con carritos y los alinea y se golpea la cabeza cuando tiene berrinches, o a Sheldon Cooper, ¿no? Sí. Que es lo que antiguamente se llamaba Asperger, que de hecho ahorita ese término ya no existe. Entonces, pero se dejaba de lado a todo el resto de la curva, o sea, ni un extremo ni el otro, todo el resto de la curva, que son mujeres, hombres o personas no binarias, ¿no? El espectro gigante, El espectro gigante, y que básicamente lo que tienen es esta sistematización de la información, esta manera de procesar las cosas distinta, y que está ahí, ¿no? Mujeres, sobre todo. Muchas. Que se catalogaban como, claro, como pueden tener conductas de autolesión o periodos de fugas emocionales o de desregulación, como TLP, ¿no? O como TDAH, o como obsesivas, o como lo que fuese. Y en realidad, no, son autistas. Y son diagnosticadas mucho más tarde por un tema de estigma. Sí. Y de pocas investigaciones, tal vez, ¿no? Muy poca investigación. Antes. Yaya, nos gustaría que nos comentes un poco, desde tu perspectiva personal, cómo manejas y has manejado tu imagen corporal durante tu vida. Creo que hemos podido hablar un poquito de eso, no en cámaras, pero sería valioso si por ahí te abres. Con lo que te estás cómoda. Difícil, sí.
Bueno, podemos comenzar, voy a necesitar más agua. Entonces podemos comenzar por el hecho de que a mí, bueno, ustedes ya saben, me costó mucho, pero a mí me dieron el diagnóstico de autismo hace un año. Nunca lo he dicho públicamente y creo que se me ha salido, pero lo voy a hacer. Y no lo he hecho un poco por todos los prejuicios, ¿no? Porque siempre viene el no parece, ¿por qué? Pero si eres sociable, si hablas, y nadie ve lo que cuesta, ¿no? La lucha interna del día a día, lo difícil de flexibilizar en esos momentos y lo que uno ha ido cargando con la infancia. O sea, recién a raíz de eso yo dije, miércoles, ahora entiendo por qué esto de niña, por qué esto de adolescente, por qué esto de adulta, recién ahora entiendo, ¿no? Y si nos, o sea, puedo hablarte de millones de cosas, pero si nos ceñimos, por ejemplo, en esto del TCA, que no lo veo. No es que yo tenga un diagnóstico per se, ni mucho menos, pero si hablamos del tema de la imagen corporal, yo siempre sentí y siento todavía a veces que no encajaba, que no encajo. Siempre trataba de verificar qué había en mí que estaba mal, ¿no? Es la manera en la que hablo, es cómo me visto, es que me gusta, es cómo me veo. Y como las mujeres solemos masquear mucho, entonces sí lograba como tener intereses parecidos, entonces solo me quedaba mirar como de repente me veo diferente, ¿no? Y me acuerdo que de muy chica una amiga cercana me hizo un comentario acerca de mi cuerpo, ¿no? Como que había una parte que era más grande y que no iba en conformidad con X cosa, y se me quedó. Hasta el día de hoy. Yo creo que hasta el día de hoy, ¿no? Qué bestia el impacto que pueden tener las palabras, ¿no? Fuerte. Y te da vuelta y vuelta queda como y vuelta. patente, ¿no? Se queda patente. Y claro, y depende de tu personalidad. Y cuando tienes una personalidad más rígida, más sobrecontrolada, más de rumiar, más de tratar de entender todo y de solucionar todo, pero ¿qué hay? ¿Cuál es el problema? ¿No? Y te puedes quedar horas enganchada y es doloroso. O sea, es doloroso, es agotador. Y sí, creo que lo que me ha tocado a mí, bueno, en todo caso aprender a raíz de mi diagnóstico es verlo como, en primer lugar, entender, porque no es que era rara, ¿no? Y no es que tenía todos los diagnósticos que me dieron de, no sé, trauma, ansiedad generalizada, ansiedad social, TOC, TDAH, no, no iba por ninguno de esos. Bueno, sí he tenido algunos, o sea, sí tengo ansiedad. Sí he tenido depresión, pero todo lo demás se explicaba por la neurodivergencia, ¿no? Exacto. Y eso de alguna manera da como cierta sensación de calma, pero... Hay una frase que creo que las tres la conocemos y explica mucho. No vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Sí. Y creo que alivia y es muy linda, ¿no? Y me parece maravilloso que nos hayas compartido esto como esta conversación tan a corazón abierto. Sí. Y yo te escuchaba y también pasaba por mi mente qué importante es realmente entender qué nos pasa para ir hacia las herramientas que realmente puedan ayudarnos. Sí, o sea, reconocer que no es algo malo, ¿no? O sea, exacto. Uno a veces realmente como todos tenemos cosas buenas y cosas no tan buenas. Y todos tenemos momentos en la vida difíciles, menos difíciles, bonitos, menos bonitos. Y eso está bien, ¿no? Y eso está bien. Y de la misma manera podemos enfermarnos de un tema físico y podemos tener algún tema de salud mental. Y eso no limita al final quién eres. Va construyendo de repente un poco lo que quieres hacer, ¿no? Y te va ayudando más bien a armar el camino que quieres llevar, pero no es eso, no es lo que te define al final, ¿no? Qué lindo lo que acabas de decir, no es lo que te define, creo que al final es lo que te construye. Exacto. ¿No? Y lo que te invita a hacer vínculos lindos y a ser quien quieres ser. Y sanar y compartir es la única, con quien quieres compartir. Y sanar es la única manera de seguir construyendo, ¿no? Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo? Sí. ¿Cómo vas a construir sobre cimientos que están derrumbados? No hay manera, no. Hay que sanar antes. Hay que tener un buen cemento. Sí. ¿Y qué impacto puede tener? Cementos algo. No sé las marcas. Digo nomás. No, y sobre todo para sanar creo que muchas veces también hay estos temores a el qué dirán, a qué pensarán de lo que he tenido, de lo que tengo, ¿no? O sea,
Desde decir, o sea, por ejemplo, tomo medicación, y creo que las tres acá tomamos medicación, y qué maravilloso, porque... Y me encanta. Exacto. ¿Qué haría sin mi medicación? No lo sé. Sí, recibir un diagnóstico, en mi caso, también fue como dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Explicó mucho, o sea, ya no me consideraba la loquita, juicio, pero... Y al mismo tiempo fue como, bueno, ¿qué hacemos con esto, Claro. no? Ahora todo tiene sentido. Exacto. Todo tiene sentido. Okay. Desde chiquita. Esto significa, ¿y ahora qué? Sí, esta impulsividad desde niña tiene sentido. Y wow, mi vida dio un giro así, gigante, ¿no? Entonces, está bueno. Y eso esos diagnósticos que te dieron y que de alguna manera también implican ciertas características tuyas, ¿no? O mi diagnóstico, ciertas características mías, pero como tú hablabas de eso ahorita, y yo me acuerdo de ti cada vez que te veo, ¿no? Y pienso en esas características tuyas de olvidarte, de este vivir como en las nubes a veces. Qué ojo, me encanta, amiga. Yo digo, justo eso iba a decir, Yo quisiera ser más esta ordenada manera de como tomar las usted. cosas a la ligera, de reírte como ante olvidos o de ya haber ya un punto de reírte, no sé, de tu impulsividad o lo que fuese, me parece tan lindo. O sea, te juro, Nico, creo que nunca te lo he dicho, me parece tan genuino y creo que de lo que más me gusta de ti, ¿no? Esa ligereza Gracias. con la que has aprendido a llevar las cosas. Es lindo. Yo la veo a ustedes y yo quiero ese orden. Bueno, por algo somos amigas, podemos compartir. Sí, eso es lo bueno de la diversidad, ¿no? Ahí está, Hay me que encanta. celebrar la diversidad. Sí. Justo. Sí, porque además, o sea... Qué aburrido ser todos iguales. Imagínate. No, y además creo que de alguna manera, o sea, creo que hemos aprendido, y hablo por ti y Ayiti por mí, no lo sé, pero abrazar un tanto más este sobrecontrol porque Sí. somos quienes somos desde este biotemperamento también. Sí. Pero es doloroso a la par y como dices, todo tiene su... Pero sí sus contras. Exacto. Sí. Sobrecontrol tiene Es un cosas aprendizaje maravillosas. constante. En general, tengas lo que tengas, ¿no? Es un Tal aprendizaje constante. Es eso, es lo que veíamos. ¿Cómo construyo o cómo adapto mi camino ahora en adelante? Y la vida también es así. Es un ensayo y cambio. error. Y es cambio. No hay otra. Y justo yéndonos como a ciertas recomendaciones que les darías a las personas que puedan escuchar este episodio, ¿qué recomendarías ya sea a los mismos pacientes que tienen un trastorno de la conducta alimentaria, como ya sea técnicas, ya sea estrategias que contribuyan a tener el tratamiento más efectivo? ¿Qué les dirías? En primer lugar, buscar ayuda. No, creo que eso es lo más importante. Y que buscar ayuda no está mal. Creo que de la misma manera en la que vamos a la emergencia porque, no sé, nos duele la panza mucho tiempo, o tenemos migraña o nos duele la cabeza, la salud mental es igual de importante. Yo diría que incluso más importante porque hay que seguir rompiendo como esta idea de que está mal buscar ayuda. Loco, Entonces, ¿no? entre tanto, creo que es más importante todavía hasta que esto se derrumbe. Entonces, si reconocemos algo, buscar ayuda y no como caer ante el primer intento de buscar ayuda, porque hablábamos mucho de esto de el vínculo que uno tiene que construir con la persona, ¿no? Es como, creo que es un lugar de mucha intimidad, como cuando uno va al ginecólogo, en verdad, ¿no? Entonces, realmente... Sí. Exacto. O sea, realmente... Entonces, realmente, si no te sientes cómoda, ¿no? Cómodo, pues, sí. con la primera persona con la que buscas ayuda, buscas otra, ¿no? Pero con esta decisión, con esta decisión encantó. realmente de trabajar, ¿no? Y sabiendo que la intención de quienes trabajamos de la mano con temas de la conducta alimentaria también no es hacer lo contrario a lo que quieren, sino es acompañarlos en un proceso de recuperación. Esa es la idea, no hacer lo que no quieren, ¿no? Creo que eso es importante. Me parece que realmente estamos frente a una población que requiere acompañamiento, requiere ayuda y requiere soltar cualquier tipo de juicio, porque creo que cada vez nos queda más claro y lo volvemos a enfatizar, no se trata de ponle ganas, no se trata de solo come. O deja de comer. ¿Alguna vez Sería- han tenido yeso? Sí, ¿Sí? ¿En dónde? en toda la pierna. Ajá. ¿Y qué pasa si alguien te dijo camina?
O sea, con muletas. Ya, Caminaba claro. sola. No, pero deja las muletas y Ah, camina. no, Ya. nadie. Ya, pues, es igual en salud mental, es la clásica. Come, tienes depresión, sonríe, te sientes mal, ya, Párate de la cama. párate de la cama. O sea, O el no. intenta estar tranquilo, ¿no? Como, Claro, tienes Sí, ansiedad social, cálmate. oye, sal. Bravazo, si fuera tan fácil. La recuperación no es fácil y al mismo tiempo es posible. No, eso de todas maneras. Y en TCA también, por favor. Exacto, eso, por eso te decía, Y en eso de TCA todas maneras. Hay o ese sea, estigma de que las personas con TCA no se recuperan. Sí, se recuperan. Sí. Sí. ¿Qué le dirías a la Yael chiquita? Ay. ¿Qué le diría a la Yael chiquita? Creo que le diría lo mismo que le digo a mis hijos todo el tiempo, ¿no? Que es que está bien que sean como son, que los seres humanos somos diferentes. No sé. Es eso, básicamente, que se acepten como son, ¿no? Que aprendan a perdonarse también cuando cometen un error, que nada es definitivo o cancelatorio de lo que suceda, que la vida cambia, que el dolor pasa, y que se aprende siempre y se crece siempre. Creo que a todas nos ha movido muchísimo lo que le dirías a esa Yayita chiquita. Y te Debe estar agradezco muy orgullosa. Te agradezco por eso, por esas palabras tan genuinas. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Gracias por todo lo que nos has traído. La data, las comorbilidades, tu gran compromiso con la salud mental, tu gran compromiso con tus consultantes, establecer vínculo como psiquiatra. No todos lo hacen. Y Creo que está de más decir que te admiramos muchísimo las dos. Y hablo Demasiado, por sí. las dos. Y creo que este espacio va a seguir siendo un espacio seguro para las tres, con cámaras, sin cámaras, y qué genial estar acá. sí. Qué lindo. Es lindo escucharlo, porque creo que para todas las personas en algún momento de la vida, como llega un punto en que uno dice, estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Y escucharlo es como súper reconfortante. Nada, gracias por haberme invitado. Creo que no hubiese podido hablar como tan relajada y con la pata encima de la silla si no hubiese sido con ustedes. Pero saben que es mi posición favorita, como no puedo Lo tener las dos sabemos. piezas y me cuesta. Y nada, cuando quieran puedo regresar. Claro que sí. Será un Un gustazo. gustazo. Gracias, Yayita. Gracias por estar acá. No se olviden de seguirnos en TikTok y en Instagram como Pese lo que pese. Gracias. Nos vemos.